Nacional firmó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la firma de ese acuerdo, el gobierno argentino se compromete de cara al 2026 a presentar en el Congreso una reforma impositiva integral, que de alguna manera revierte, te diría, Carla, 90 años de política impositiva en la Argentina, porque implica volver, el proyecto que se está trabajando, implica volver al espíritu de cómo funcionaba el sistema impositivo antes de la crisis de 1930. En realidad, cuando miramos el funcionamiento de los impuestos hasta la crisis de 1930, las provincias que eran preexistentes a la nación manejaban los gravámenes en general por su cuenta. Y en realidad la nación vivía de los recursos de la aduana exclusivamente. Eso es lo que dice el acuerdo con el cual se creó la Argentina en 1862, la República Argentina. Este proyecto que se va a presentar en el Congreso, no antes de febrero, marzo del año que viene, porque veo además, Carla, la Copal, la Unión Industrial Argentina, CAME, todo planteando urgentemente una reforma impositiva. No es posible que eso se debate en lo que resta de los próximos meses hasta que no cambie la composición del Congreso después de las elecciones. De tal manera que no va a haber un debate en el Congreso sobre este cambio integral del sistema impositivo. La idea es que las provincias recuperen parte de su potestad impositiva para recaudar el IVA, por ejemplo. El presidente de la Nación habló de un reparto tripartito. Por ahí se ha escuchado que Javier Milei dijo, bueno, del IVA a mí me interesan 9 puntos para el funcionamiento de la nación, y en realidad las provincias después que pongan el IVA donde les parezca y lo recauden y lo compartan con los municipios. ¿Bajo qué idea? De eliminar los impuestos que se consideran más distorsivos. Entre ellos, fundamentalmente a nivel de las provincias, el impuesto a los ingresos brutos, que es lejos, digamos, el impuesto más distorsivo que tiene el sistema impositivo en la Argentina, y también el compromiso de los municipios de eliminar las tasas que gravan la actividad comercial y empresaria en cada localidad. Esto es lo que se va a discutir el año que viene, y yo siempre interpreto que cuando las provincias, hace poco, las 24 provincias de la Argentina, firmaron un proyecto de ley que se ha debatido en el Congreso y que va a ser aprobado con respecto a cómo se reparte el impuesto a los combustibles en la Argentina, que básicamente va al mantenimiento de las rutas, lo que creo es que ahí las provincias se han plantado frente a la nación para decirle, estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma impositiva integral, porque así no se puede seguir. Pero no estamos dispuestos a recibir una orden de la nación en ese sentido, sino que queremos debatir cómo va a ser esta reforma impositiva integral, lo cual suena bastante razonable, porque en definitiva la coparticipación federal de impuestos que tenemos desde la década del 30 tiene que ver con un acuerdo precisamente entre la nación y las provincias de cómo se define la estructura impositiva. Yo veo mucha ansiedad de parte de los empresarios, por supuesto, porque los márgenes de rentabilidad han bajado sustancialmente, entonces duele mucho el impuesto a los ingresos brutos, duelen las tasas municipales. Está claro que hemos llegado a un punto donde se hace inevitable un debate sobre una reforma impositiva integral de cara al próximo año, pero está claro que en el marco constitucional corresponde que esta no sea una decisión unívoca de la nación, sino que sea parte de un proceso de negociación con todos los gobiernos provinciales. El concepto de que hay que equilibrar las cuentas fiscales, en realidad, además remite a un debate que está planteado en estos días, donde se mezcla la racionalidad del debate sobre el gasto público con la cuestión preelectoral, Carla, ¿no es cierto? Porque en realidad se mezcla todo en el proceso de lo que estamos viendo en estos momentos. Pero pensemos en esto. El presidente de la Nación ha dicho que el equilibrio fiscal no se negocia. Y eso tiene tanto que ver con bajar el gasto público como que se hace con la recaudación. Ahora, Patricia Bullrich estuvo en Córdoba hace unas semanas y en una reunión de la Bolsa dijo, bueno, la Nación ha hecho un ajuste fiscal del 30% en términos reales y las provincias y los municipios deberían hacerlo en la misma proporción. Y la verdad que es un mensaje electoral. ¿Por qué? Porque la Nación, las provincias y los municipios tienen responsabilidades distintas frente a la comunidad. El presidente de la Nación ha dicho, yo no me encargo de la educación. No es un tema mío la salud, no es un tema mío la infraestructura, no es un tema mío la seguridad. Ah, bueno, si ninguna de esas cosas es un tema tuyo, se entiende que puedas conseguir superávit fiscal. Ahora, ¿vos te imaginás al gobernador de Córdoba, de Santa Fe,
diciendo, ¿y la salud no es un tema mío? ¿La educación no es un tema mío? Entonces, hay caídas en términos de los servicios que hacen difícil de sostener la visión de que las provincias y los municipios puedan ir por un ajuste proporcional al que ha hecho la nación, porque la nación prácticamente no presta servicios en forma directa a los ciudadanos, mientras que las provincias y los municipios sí, lo cual no implica desconocer que los gobiernos provinciales también tienen altos niveles de ineficiencia, que la mayor parte de los municipios tienen altos niveles de ineficiencia y que obviamente hay que hacer un ajuste en términos de eficiencia. Pero acá vamos a un debate muy de fondo. ¿Queremos un Estado eficiente o un Estado ausente? Hoy, Carla, recién lo estoy mirando, sale ayer un fallo de la Justicia Federal de Campana planteando la inconstitucionalidad del veto presidencial con respecto a la asistencia de discapacitados. Surge por un pedido de un amparo, en realidad de una familia que tiene dos chicos discapacitados que están en un proceso de tratamiento y que de repente se le corta por esta decisión presidencial. Y el juez dice, no, esto no puede ser. Y le dice al presidente de la Nación, al gobierno nacional, le dice, vea las partidas que está haciendo usted con las partidas, porque con las partidas presupuestarias. Porque por un lado uno dice, bueno, no, el gobierno argentino bajó 30% del gasto público. Sí, pero el área de prensa y difusión que maneja Adorni tuvo un aumento de su partida presupuestaria, Carla, del 779% en un año. Aumentó la partida presupuestaria para Adorni 779% en un año. Y la Secretaría General de la Presidencia, donde está Karina Milei, triplicó el presupuesto en un año. Entonces el juez le está diciendo, vea qué hace con la partida presupuestaria, pero usted le tiene que dar en realidad una respuesta a esta familia de Campana. O sea, entramos a un terreno complicado porque además no hay presupuesto nacional. Hace 2 años que no hay presupuesto nacional, entonces el Congreso termina discutiendo la partida presupuestaria de las universidades, termina discutiendo temas que no debería discutir el Congreso, puntualmente las partidas presupuestarias. ¿Por qué termina discutiendo eso? Porque no hay presupuesto, lo cual es una violación de las normas que establece la propia Constitución. O sea, la verdad que los discursos en términos electorales van y vienen, pero en este punto lo que está faltando es un poco de racionalidad también. Licenciado, con respecto a lo que se puede esperar después de octubre, ¿hay posibilidad de que se sienten los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional y planteen seriamente una reforma impositiva? Porque los empresarios no pueden resistir tampoco mucho tiempo o están, digamos, esperando que haya alguna medida, alguna respuesta que todavía no ven. Esperemos. Los ciudadanos igual, ¿hay alguna posibilidad y cuál sería el camino a tomar para que la nación, por un lado, quede satisfecha y por el otro lado, las provincias? Hasta el año que viene es imposible que haya un tratamiento en el Congreso de este proyecto de ley de reforma impositiva. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional está esperando un cambio en la composición de la Cámara de Diputados y Senadores que va a plantearse en octubre, pero los cambios son en diciembre. De tal manera que quienes asuman diputados y senadores nuevos lo van a hacer recién en diciembre. De tal manera que es imposible que esto tenga un tratamiento legislativo en lo que resta del año. Esto será el año que viene. Ahora, en base a lo que vos decís, lo lógico sería que después de las elecciones, en noviembre, en diciembre, haya un proceso de negociación entre la nación y las provincias para definir ese texto del proyecto de ley. El proyecto de ley ya está escrito en un borrador y las provincias de alguna manera están de acuerdo en que hay que revisar toda la estructura impositiva. Pero por supuesto quieren sentarse a negociar la letra chica de ese proyecto de ley para que llegue al Congreso y sea tratado y tenga el consenso necesario. Ahora, lo que está claro es que el sistema impositivo tal como está planteado ya no da para más. Y de eso son conscientes, no solo los empresarios, por supuesto, sino también los gobernadores. Porque el impuesto a los ingresos brutos particularmente es el peor de los impuestos en términos, digamos, de las distorsiones que genera en el sistema y se hace inviable ya de cara al escenario del próximo año, con empresarios que en general ven que sus márgenes de rentabilidad han ido disminuyendo progresivamente en los últimos 2 años y entonces duele ingresos brutos, duelen las tasas municipales, todo se hace muy cuesta arriba en un contexto muy complicado para el sistema productivo. Yo estoy convencido, Carla, de que efectivamente va a haber una nueva ley, un nuevo marco impositivo el año próximo y esperemos, ojalá esperemos que haya un mínimo nivel de consensos y de racionalidad y de sentido común